Hoy hablaremos sobre un tema muy interesante y a la vez muy controversial. Las plantas de la mala suerte. Muchas personas creen que existen plantas que traen mala suerte o energía negativa al hogar, y en este video exploraremos cuáles son esas plantas, y por qué se cree que son malditas. No creemos que las plantas traigan mala suerte por sí solas, y exploraremos los motivos en este mismo video. Sin embargo, si hay quienes tienen esta creencia, hablaremos de ello hasta el minuto 5:53, donde mencionaremos las 6 plantas que traen desgracia, por si desean saltar e ir directo al grano. Antes de llegar a ese tema, mencionaremos rápidamente cuáles son los principales mitos. ¿Por qué no traen mala suerte? ¿Cuáles son sus principales componentes medicinales? Comencemos. ¿Cuáles son los principales mitos sobre plantas? El mito de las flores negras. Se asocian comúnmente con la muerte y el luto. Se cree que tener estas flores en el hogar atrae la mala suerte y energía negativa. El mito de tener plantas en la habitación. Consumen oxígeno durante la noche, lo que puede reducir la calidad del aire en la habitación y afectar la salud. Sin embargo, esto también es un mito, ya que las plantas en realidad producen oxígeno durante el día y la noche. El mito de tener cactus con espinas dentro del hogar. Se dice que atraen mala suerte y energía negativa. Según el Feng Shui, que podría definirse como un sistema de filosofía, el cual trata la ocupación armónica y consciente del hogar, los cactus absorben eficazmente la energía negativa y las radiaciones derivadas de aparatos eléctricos. No obstante, al absorber toda esta energía, se debe evitar colocarlos dentro del apartamento, pues influiría de forma negativa con todo lo que suceda dentro del mismo. Hay muchos otros mitos. Solo estábamos repasando los más comunes. Es importante mencionar que no hay que creer en todo lo que se vea en internet, no porque lo dice un video ustedes tienen que asumir que es 100% cierto. Cada quien tome un trozo de esta información, averigüe más del tema y tome sus propias conclusiones. ¿Por qué las plantas no traen mala suerte? Son varias las razones y exploremos la primera. Dormir con plantas resulta ser benéfico, ya que se ha verificado científicamente que una persona no sufrirá dificultades respiratorias, ni le faltará el oxígeno al estar cerca de ellas durante la noche. Segundo, proporcionan efectos relajantes, ofrecen belleza y un estilo natural, pero también nos ofrecen una sensación de paz, ayudan a reducir el estrés y protegen nuestra salud mental particularmente en periodos de tristeza o en los momentos de desaliento. Pueden purificar y renovar el ambiente, aliviar alergias y hasta prevenir enfermedades. Tercero, te amparan del ruido. Para dormir bien es fundamental estar en un espacio silencioso y cálido. Si posicionas tus plantas al lado de la ventana, evitarás oír los ruidos de la calle. Cuarto, no es que no exista la mala suerte y el punto que empieza es una opinión netamente personal. Soy de las personas que creen energías positivas como en negativas, por supuesto que existen. Somos energía, eso es cierto. Y nos han dicho esto por mucho tiempo, esto ya lo saben todos, y a lo que voy es a lo siguiente. Es cierto que no podemos controlar lo que pasa fuera de nosotros, de hecho casi ninguno de los acontecimientos del mundo podemos controlar, pero si hay algo que podemos hacer todos es controlar nuestro pensamiento. Es cierto que si te duele algo, es difícil creer y asimilar que no te duele. Pero como somos energía también atraemos energía. Si tú crees en el mal, o en la mala suerte, atraes eso a lo que le estás prestando atención, igual si piensas en el bien, por lo tanto si te duele algo no se te va a quitar el dolor por pensar que ya no te duele, desde ese punto de vista estás atrayendo eso que no quieres. Lo mejor que puedes hacer es pensar en el bien que deseas, o en el bien que te rodea. No te llegará de inmediato, pero empezarás a atraerlo. A veces uno pone su fe en miedos y supersticiones, sin darse cuenta que con el simple hecho de prestarles atención estamos atrayendo desgracia. Con esa misma energía, podemos pensar en el bien y posiblemente atraer ese bien que tanto deseamos. Utilidades de las plantas. Los beneficios de tener plantas durante el día superan el poco oxígeno que necesitan. Al recibir luz solar, captan el CO2 y desprenden oxígeno mediante la fotosíntesis. Esto hace que el aire en nuestros hogares sea más limpio que sin ellas durante el día. Por la noche, el oxígeno que absorben no sobrepasa el 0,1% del oxígeno en una habitación, en comparación con el 3% que consume un adulto medio. Otorgan vida y vitalidad a la casa. Es indiscutible que las plantas tienen un gran poder decorativo, cualquier lugar de la casa se puede ver favorecido por el toque de color que brindan. Además, hay plantas de interiores que no requieren mucha luz, y pueden ser útiles para añadir un toque de alegría a cualquier rincón en el hogar. Las plantas también pueden ayudar a reducir la presión arterial y mejorar el sueño. A todo esto se le suma que contienen principios activos que son útiles para el tratamiento de varias dolencias, como problemas digestivos, de sueño, respiratorios o para proteger el sistema inmunitario. A continuación veremos los componentes medicinales presentes en las plantas.
Alcaloides, estos compuestos orgánicos tienen efectos analgésicos, sedantes y estimulantes. Algunos ejemplos de plantas que contienen alcaloides son la morfina, de la amapola, la cafeína, del café, y la quinina, de la corteza del árbol de quino. Flavonoides. Estos compuestos antioxidantes se encuentran en muchas plantas y tienen efectos antiinflamatorios y antivirales. Los flavonoides también pueden ayudar a prevenir enfermedades del corazón y el cáncer. Taninos. Estos compuestos astringentes se encuentran en muchas plantas y tienen efectos antiinflamatorios y analgésicos. Los taninos también pueden ayudar a prevenir las infecciones y mejorar la salud de las encías. Aceites esenciales. Estos compuestos volátiles se encuentran en muchas plantas y tienen efectos antiinflamatorios, analgésicos y antimicrobianos. Algunos ejemplos de plantas que contienen aceites esenciales son el eucalipto, la lavanda y el romero. 6 plantas que traen la mala suerte, y no debes tener nunca dentro de tu casa. Los bonsáis no son nada buenos tenerlos dentro de tu hogar. Según el Feng Shui, estos arbustos, por su apariencia, están asociados con las limitaciones personales y profesionales. Por lo tanto, es importante que no los tengamos dentro de la casa. El agave. No es recomendable tener esta planta en nuestro hogar, pues no nos ofrece nada relacionado a la buena suerte. De la misma manera que los cactus, estas plantas atraen energías destructivas, por lo que lo mejor es colocarlas fuera de nuestro hogar y todas en el mismo lugar. Hortensia. Debes evitar a toda costa colocar una hortensia en tu casa, no importa lo hermosa que se vea, pues se cree que esta planta es un símbolo de soledad y promueve la viudez y la soltería, ya que atrae justo ese aislamiento. Clavel. Son plantas capaces de absorber la energía que se mueve libremente y de forma armoniosa, es decir, la energía positiva. De esta forma, la energía que quedará en el hogar será solamente la negativa. Ores, perteneciente a las hiedras, esta planta puede producir un importante desbalance energético, debido a que absorbe tanto energías positivas como negativas en exceso, desencadenando un estado de agotamiento físico y mental en los habitantes. Si te fascinan los ores, asegúrate de tener no más de 3 y colócalos cerca de puertas y ventanas. Las petunias son preciosas y los geranios también. Se recomienda mantenerlos afuera de la casa porque atraen vibraciones negativas, y aunque son unas de las plantas favoritas, es cierto que en el exterior lucen mucho más. La sansevieria es fácil de cuidar, muy resistente y, además, ayuda a purificar el aire. No obstante, hay una desventaja y es que, según el Feng Shui, esta planta no se recomienda para el interior, se debe a que sus hojas con formas puntiagudas generan rechazo y malas energías. Lo más recomendable es colocarlas en la entrada o agrupadas en el exterior. Como lo mencionamos anteriormente, investigue más del tema y tome sus propias conclusiones. Gracias por ver. Si llegaron a este punto y quieren tener una planta que vale oro, y deben tener en casa, les recomendamos el siguiente video.